En el año 2137, la humanidad se había extendido por todo el sistema solar. Las colonias prosperaban en la Luna, Marte y Titán, impulsadas no solo por inteligencia artificial avanzada y energía de fusión, sino también por una incansable clase trabajadora. En la colonia lunar conocida como Cráter Eco, un lugar destacaba, no por su glamour, sino por su audacia. El Lunar Outpost Diner, una cafetería grasienta y tenuemente iluminada, encajada entre plataformas mineras industriales y granjas de oxígeno. Fue allí donde Orion Vance, director ejecutivo de Nebula Dyne Corporation, llegó con un nombre falso. Vestido con ropa de tejido térmico remendada y portando solo una identificación falsificada y una bolsa de lona desgastada, Nebula Dyne era el mayor conglomerado hotelero del sistema solar. Sus chefs de inteligencia artificial preparaban banquetes en estaciones orbitales, sus restaurantes se extendían por las cúpulas marcianas y sus robots de comida servían comidas en lunas heladas. Pero después de años en salas de juntas y llamadas satelitales cifradas, Orión había empezado a sospechar. Sus informes trimestrales hablaban de una eficiencia en aumento, pero la satisfacción de los empleados se desplomaba. Rumores de negligencia sistémica y mala gestión se filtraban a través de canales de denuncia encriptados. Necesitaba ver la verdad. No desde una pantalla, sino desde la planta baja. El restaurante era el lugar de prueba perfecto. Viejo, con poco personal y olvidado. El tipo de lugar que las inspecciones corporativas pasaban por alto. Orión se registró bajo el alias Castle Miles y enseguida le entregaron un delantal mugriento, un horario y una cápsula para dormir en el pasillo trasero, cerca de los contenedores de residuos de fusión. Nadie hizo preguntas. El gerente apenas levantó la vista de su partida de póker holográfica. La vio en su primer día. Ria se movía como alguien nacido para sobrevivir. Silenciosa, rápida, eficiente. Atendía 5 mesas a la vez, a menudo arreglando máquinas toscas. Entre pedidos y reprogramando los robots de comida cuando escupían errores. Su rostro estaba cansado pero amable. Su postura siempre estaba ligeramente encorvada, como si estuviera lista para protegerse de un golpe. Saludaba a todos los clientes con respeto, incluso a los borrachos aparejadores de asteroides o a los burócratas groseros en escala. Pero lo que más intrigaba a Orión no era su competencia. Era la forma en que desaparecía durante su descanso. 3 veces la siguió discretamente. Cada vez se agazapó tras el compactador de residuos del restaurante o en la cámara frigorífica. Y cada vez sacaba una hamburguesa sintética a medio comer, un paquete de copos de proteína raspados o una barrita nutricional rechazada, siempre escondida tras su espalda, siempre comida rápida, furtivamente, como un crimen. Orión observaba a través de la lente de su ocular encubierto que alimentaba datos a un canal privado al que nadie podía acceder excepto él. Se le revolvió el estómago, no solo ante la idea de la comida, sino ante la necesidad. Rea no estaba robando, en realidad. Estaba sobreviviendo. Se suponía que los empleados recibían un crédito de comida después de cada turno. Entonces, ¿dónde estaba el suyo? Por la noche, de vuelta en su estrecha cápsula para dormir, revisó los datos. Su cuenta mostraba múltiples pagos atrasados. Los robots de comida no registraron su identificación biométrica, señalándola como no empleada. Su módulo de alojamiento figuraba como inactivo. Trabajaba a tiempo completo, pero, por alguna razón, no existía oficialmente en el sistema. La IA la había borrado. Podría haberlo arreglado en ese momento con unas pocas líneas de código. Pero Orión no quería una venda. Quería entender la podredumbre. Pasaron los días, y la vio trabajar, reír y aguantar. Y cada noche, se sentaba en las sombras a comer sobras. Nunca pidió ayuda, nunca se quejó. Y cuando los demás trabajadores se burlaban de ella o la culpaban por los robots rotos, sonreía y asumía la culpa. Orión había venido a investigar números. Pero lo que encontró fue algo más raro en una galaxia de código y automatización. Gracia. Sin recompensa.
desapercibida. Hasta ahora. Y así, al 12º día, mientras la observaba desenvolver cuidadosamente una oblea de proteína desechada y susurrarse a sí misma, mejor que nada, Orión Vance tomó una decisión silenciosa. No como director ejecutivo. Como humano. La segunda semana de Orión en el lunar Outpost Diner transcurrió con una aparente monotonía mecánica. Pero tras las parpadeantes luces de neón y las siseantes parrillas de vapor, empezaron a emerger capas más profundas de disfunción. Capas que los informes de datos jamás podrían capturar. Los recicladores de aire zumbaban con una presión desigual. El olor a aceite sintético quemado persistía perpetuamente. Orión, aún haciéndose pasar por Castle Miles, asumió más trabajo pesado. Fregar mesas de servicio rotas, sacar barriles de nutrientes del almacén y reemplazar bobinas de energía defectuosas en la cocina. Su verdadero objetivo, sin embargo, era la observación silenciosa. Y cuanto más observaba, más claro se volvía. Algo fallaba profundamente en la forma en que los sistemas respondían a Rea. Una mañana, el robot de servicio automatizado, llamado Sirviente 9, se congeló a mitad de turno, justo cuando Rea hacía un pedido al por mayor de productos menores. ¿Acababa de terminar un turno de 22 horas? La pantalla parpadeó, mostrando un mensaje de error. ID de usuario no reconocido. Acceso denegado. Rea suspiró y volvió a introducir el pedido. Denegado. Probó con otra terminal. Seguía denegado. Castle, Orión, se ofreció a ayudar. Pero ella lo despidió con una sonrisa cansada. A veces pasa esto. Lo registraré más tarde. De todos modos, nadie escucha. Lo hizo. Esa noche, Orión pirateó el procesador central de IA del restaurante a través de un puerto de datos oculto incrustado detrás de la estación de fregado. Los registros del sistema estaban encriptados con protocolos obsoletos, fáciles de eludir. Lo que encontró fue alarmante. Empleado de Rea. El perfil existía, pero estaba marcado como no verificado, a la espera de verificación de antecedentes. Ese estado significaba que sus datos biométricos estaban en el sistema, pero desactivados. Sin paga. Sin comidas. Sin acceso a la vivienda. Pero había trabajado allí durante más de 8 meses. El registro mostraba repetidos intentos de anulación. Alguien había congelado manualmente su cuenta utilizando un código de acceso de gerente regional. El mismo código estaba vinculado a un nombre que Orión reconoció. Darius Malk, un ejecutivo de nivel medio al que había degradado 2 años antes por prácticas poco éticas. De alguna manera, Malk había conseguido un puesto en la administración de sistemas de las colonias exteriores, y este restaurante estaba bajo su jurisdicción. Las implicaciones eran repugnantes. Probablemente, Rea había sido incluida en la lista negra como parte de un castigo silencioso o un descuido corporativo, y a nadie le había importado lo suficiente como para solucionarlo. La IA simplemente había obedecido. Lo que perturbaba aún más a Orión era que nadie más parecía darse cuenta. O tal vez, simplemente lo habían aceptado. Uno de los cocineros, Yendo, solía murmurar sobre esa chica que culpaba a Rea cuando se acumulaban los pedidos. Otra camarera, Sila, cambiaba de mesa con Rea rutinariamente cuando había propinas de por medio. Incluso el gerente, un hombre corpulento llamado Farán, actuaba como si fuera una molestia en lugar de una empleada. Y, sin embargo, Rea nunca tomó represalias. Simplemente se adaptó. Cuando su tarjeta de acceso no pudo acceder a la unidad de almacenamiento, trepó por el respiradero de servicio. Cuando los robots ignoraban sus tareas de limpieza, las hacía a mano. Cuando los clientes se iban sin dar propina, sonreía de todos modos. Era como si hubiera aceptado la invisibilidad como condición para sobrevivir. Cuanto más observaba Orión, más furioso se ponía. No solo con la gerencia del restaurante, sino consigo mismo. Esta era su empresa, su visión. Nebula Din se fundó para brindar consuelo y dignidad a las estrellas. En cambio, en lugares como este,
se había convertido en una máquina más, ciega e indiferente. El día 14, ocurrió otro fallo. Las horas semanales de Rea se redujeron a 0 en el sistema. Su paga de esa semana desapareció. Orión la observó mientras notaba la actualización en una terminal parpadeante. Se quedó quieta un largo momento. Luego, cerró la pantalla y volvió en silencio a limpiar las mesas. Incluso tarareó una canción de cuna para calmar al hijo cansado de un minero. Lloró en la cabina de la esquina. Esa noche, Orión se quedó mirando los paneles de control, integrados en la pared de su habitación, justo detrás de un panel falso. Aún no lo había usado, no hasta que lo comprendió todo, pero ahora, pulsaba débilmente, esperando su orden. El sistema estaba roto, no por código, sino por personas. La IA solo había seguido instrucciones. Lo que le faltaba, lo que les faltaba a todos, era conciencia. Pero eso estaba a punto de cambiar. Era el 16º día de la misión encubierta de Orión. Y el lunar. El horizonte derramaba una suave luz plateada en las ventanas de plastiglás agrietadas del restaurante. El ajetreo matutino había terminado. La mayoría de los mineros habían regresado a sus búnkeres o exploradores para dormir, y el ruido de la cocina se había desvanecido a un leve zumbido mecánico. Solo unos pocos empleados se quedaban en la parte de atrás, fregando superficies o reponiendo dispensadores. Orión, todavía casi miles para todos los que lo rodeaban, pulía utensilios en un rincón, esperando lo que sabía que sucedería. Como un reloj, Ria salió de la planta principal y se dirigió al pasillo de almacenamiento trasero, mirando por encima del hombro una vez antes de desaparecer detrás de la unidad de refrigeración. Esperó unos instantes y luego activó el dron de camuflaje incrustado en el borde de su bota de trabajo. Se desprendió silenciosamente y flotó tras ella, transmitiendo una señal de alta resolución directamente a su lente neuronal. Allí estaba ella, arrodillada en el suelo, detrás, con un cubo de verduras proteicas podridas y una oblea desechada en las manos como si fuera un tesoro. Los bordes ya estaban mordidos, probablemente por un niño u otro trabajador desesperado. Pero no lo dudó. La partió por la mitad y se metió un trozo en el bolsillo. El otro se lo comió despacio, con los ojos cerrados, como si saboreara el recuerdo de una comida de verdad en lugar de su sabor. Antes odiaba estas cosas, murmuró en voz baja, con la voz casi perdida bajo la estática susurrante del dron. Ahora son un festín. Mejor que irse a la cama sin nada. Eso era todo. Ese era el momento. Orión interrumpió la transmisión del dron y se levantó, decidido. Ya había visto suficiente. El sistema salarial roto, la negligencia social, el sabotaje deliberado, no eran fallos aislados. Eran señales de decadencia institucional que ningún informe ni métrica trimestral podría revelar jamás. Y Rea, en su resiliencia, se había convertido en un símbolo de todo lo que la compañía había olvidado. De vuelta en las dependencias del personal, cerró la puerta de su módulo de mantenimiento y se arrodilló junto al panel falso en el suelo. Con un giro de su chip de identificación y un escaneo biométrico, la interfaz oculta de anulación del SEO cobró vida, la pantalla de obsidiana pulida. Excepto Rea. Mientras Orión sellaba el panel y se reclinaba contra la fría pared de metal, imaginó la confusión en el rostro de Farhan cuando su acceso gerencial dejara de funcionar. El pánico del ingeniero de sistemas regional corrupto cuando los registros de auditoría fallaran. Sus códigos de anulación. Pero más que eso, imaginó a Rea entrando al trabajo mañana y encontrando su comida ya preparada, su horario respetado y su nombre correctamente reconocido por todas las máquinas. ¿Qué sentiría alguien tan acostumbrado a la invisibilidad al finalmente ser visto? Orión sonrió. No con satisfacción, sino con claridad. En un mundo regido por sistemas y estadísticas, era fácil olvidar la importancia de un solo acto de bondad, de justicia. Acababa de enviar una onda a la galaxia. Y había comenzado con una oblea de proteína desechada. La mañana en la superficie lunar era tranquila.
No había sol saliendo en el sentido tradicional, solo el lento desplazamiento de la sombra sobre los cráteres a medida que la luna giraba. Pero dentro del puesto lunar, la rutina habitual se rompió. Empezó con las puertas. Las puertas se abrieron automáticamente exactamente a las 6, suaves y silenciosas como siempre. Pero el primer empleado en entrar, yendo, el cocinero, se quedó paralizado justo en el umbral. Todo el interior del restaurante había cambiado. Las luces parpadeantes del techo ahora brillaban con luminiscencia de espectro completo. Las baldosas sucias del suelo estaban pulidas y reflectantes. Los desgastados dispensadores de comida zumbaban con nueva energía, funcionando con perfecta precisión. Incluso el olor había cambiado de grasa sintética y aire reciclado a aromas cálidos y especiados que no habían adornado el restaurante en años. Más personal llegó uno a uno, mirando con incredulidad. Las unidades de almacenamiento fueron reabastecidas. Los kioscos de pedidos con IA, antes lentos y propensos a bloquearse, ahora se iniciaban al instante y respondían con una interfaz intuitiva que ninguno reconocía. Lo más impactante de todo era que los bots volvían a estar en línea, no solo funcionando, sino que saludaban a los empleados por su nombre e incluso se ofrecían a ayudar con las tareas. Farrón, el gerente del restaurante, con sobrepeso y frecuentemente ausente, llegó con 10 minutos de retraso. Se frotó los ojos y maldijo en voz baja, murmurando sobre actualizaciones de broma y mantenimiento no autorizado. Pero cuando intentó acceder a la consola administrativa en la pared detrás de la caja, la pantalla se lo negó. Acceso revocado. Anulación ejecutiva activada. Palideció. ¿Qué demonios está pasando? Ladró a nadie en particular. Entonces entró Ria. Se detuvo en seco en la entrada, con los ojos muy abiertos mientras examinaba el interior transformado. Todo parecía limpio, brillante, funcional, como si alguien hubiera tomado sus sueños y los hubiera convertido en realidad de la noche a la mañana. Dudó, sin saber si era una alucinación provocada por el agotamiento o una cruel broma corporativa. Entonces un robot de comida se deslizó hacia ella. «Buenos días, señorita Ria», dijo en un tono suave y melodioso. Su desayuno ha sido preparado de acuerdo con las recomendaciones dietéticas óptimas. Por favor, proceda a la mesa 4. Toda la sala quedó en silencio. Yendo parpadeó. Sila se quedó mirando. Farrón dio un paso adelante, indignado. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo los robots la atienden directamente? Pero antes de que nadie pudiera responder, la pantalla principal en la parte delantera del restaurante cobró vida. Apareció el logotipo de Nebula Dain. 2 estrellas orbitando alrededor de un tenedor reluciente. Seguido de una sola línea de texto. Viviendo. Transmisión ejecutiva. Nivel 0. La pantalla se desvaneció en la imagen de un hombre de pie frente a un vasto campo de estrellas como telón de fondo. Bien afeitado, ojos gris acero, cabello plateado peinado pulcramente hacia atrás. Vestía una sencilla túnica negra con un tenue escudo ejecutivo en el cuello. Incluso en silencio, todos lo reconocieron. Orión Vance, el director ejecutivo de Nebula Dain. Este mensaje, comenzó, con voz clara y autoritaria. Se está transmitiendo a todos los puestos de avanzada bajo la jurisdicción de Nebula Dain. Pero hoy hablo directamente con la tripulación del Lunar Outpost Dainer. Se escucharon jadeos en la sala. Ferrón retrocedió un paso, con el rostro pálido. Durante los últimos 16 días he estado entre ustedes. Trabajando, observando, escuchando. Bajo un nombre falso, vi lo que los datos no pueden capturar. Negligencia, injusticia y crueldad silenciosa enterradas bajo protocolos y cuotas de rendimiento. La mirada de Orión se agudizó. Una de los suyos, Rea, fue borrada del sistema por anulaciones poco éticas. Le robaron su paga, sus comidas y su dignidad, pero nunca flaqueó en su deber. Eso termina hoy. Ferrón abrió la boca para protestar,
pero la pantalla ya estaba desplazándose. Despido inmediato. Ferrón Dahl, gerente del sitio. Auditoría pendiente. Auditoría pendiente. Rea se quedó congelada, todavía sosteniendo su bandeja, sin saber si debía moverse o hablar. La voz de Orión se suavizó. Rea, ahora eres la primera IA de enlace humana de Nebula Dain. Tu trabajo es asegurar que nadie más quede incompleto. Que nuestros sistemas estén al servicio de las personas, no al revés. El silencio volvió a llenar la sala. Esta vez no con tensión, sino con asombro. Y por primera vez desde su llegada al puesto de avanzada, Rea fue vista por todos no como un fantasma en la periferia, sino como la mujer que silenciosamente lo cambió todo. El rumor de la transmisión ejecutiva resonó por la colonia lunar durante días, extendiéndose más rápido que la velocidad de la luz. Trabajadores de estados y sectores vecinos pasaron por el restaurante del puesto de avanzada lunar, solo para comprobar si las historias eran ciertas. ¿De verdad había estado el director ejecutivo entre ellos, disfrazado de conserje? ¿De verdad había despedido a un gerente de obra en el acto? ¿Y qué había pasado con la camarera? La que nadie había notado. Dentro del restaurante, las cosas habían cambiado. La comida era mejor. Las máquinas respondían con esmero. El pago era puntual. Los horarios eran justos. Y por primera vez en meses, los empleados sonreían durante sus turnos. Sin embargo, bajo las mejoras y los cambios de política, había comenzado una transformación más profunda, una que no podía cuantificarse en los registros del sistema ni en los informes de los empleados. Rea se ajustó su nuevo uniforme, que ahora lucía un emblema distintivo, un nodo iridiscente con una pequeña silueta humana rodeada de líneas de código, la insignia del enlace humano-IA. Al principio, protestó. No estoy cualificada para esto, le había dicho a Orión. Solo soy camarera. Él sonrió. Eres exactamente para quien este puesto está hecho. Su rol era único. No era gerencial ni administrativo. Operaba en el espacio entre los humanos y el sistema, revisando algoritmos de comportamiento, señalando puntos ciegos emocionales en los árboles de respuesta de la IA y abogando por los trabajadores cuyos perfiles no encajaban a la perfección en el molde automatizado. Rea sabía lo que era ser ignorada. Ahora se aseguraba de que otros no lo fueran. Una noche, unos días después de la transmisión, Orión regresó al restaurante, esta vez sin disfraz. Llevaba una sencilla chaqueta oscura y se movía en silencio, sin guardias ni fanfarrias. Nadie se atrevió a interrumpirlo mientras caminaba por los ahora inmaculados pasillos, observando a los robots deslizarse con eficiencia y escuchando una suave música por los altavoces. Una antigua melodía terrestre que Rea había elegido. Estaba sentada en la cabina de la esquina, revisando los registros de las tabletas mientras sorbía un té cítrico reciclado. Levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió. No pensé que volverías aquí siendo tú mismo, dijo. Lo siento. Se deslizó en el asiento frente a ella. No quería que se tratara de mí, pero lo es, respondió ella con suavidad. Sin ti, nada de esto habría sucedido. Negó con la cabeza. Sin ti, no habría sabido que era necesario. Se sentaron en silencio durante unos instantes. Fuera de las ventanas del restaurante, la curva de la tierra brillaba en el cielo negro, un recordatorio de lo lejos que ambos venían de lugares diferentes, mundos diferentes. Planeaba irme, admitió Rea. Antes de que aparecieras, no me quedaba mucho que dar. Lo sé, respondió Orión. Por eso tenía que verlo con mis propios ojos. Los datos no lloran tras los contenedores de suministros. Los informes no comen de la basura. Ella rió suavemente. Bueno, todavía no. Dale a los robots unas cuantas actualizaciones más. Sonrió con suficiencia. Cuidado. Podrían tomarlo como un desafío de diseño. Un momento después, un robot de comida se acercó a ellos y les extendió una bandeja. En ella había una comida casera. De verdad. Verduras.
una rebanada de pan con levadura, y un tazón de estofado hecho no con pasta procesada, sino con un nuevo envío de suministros que Rea había solicitado esa mañana. Orión arqueó una ceja. ¿Cocinaste esto? Les pedí a los robots de cocina que se quedaran en silencio durante 10 minutos, dijo. Pensé que era hora de que comiéramos algo de verdad. Dio un mordisco y cerró los ojos, saboreando el sabor. Me recuerda a la tierra, dijo. Entonces está funcionando, respondió Rea. Mientras comían, los trabajadores pasaban, ofreciendo silenciosos asentimientos de respeto, tanto al director ejecutivo como a la mujer que una vez pasaron por alto. Las paredes aún conservaban las cicatrices de su pasado, pero ahora, las estaban repintando con cuidado. Lentamente, pero con seguridad, la cultura estaba cambiando. No por un cambio de política. Porque alguien poderoso finalmente había decidido escuchar. Y alguien invisible se había atrevido a seguir adelante. Y bajo las estrellas artificiales de la cúpula lunar, 2 personas compartieron una comida que dejaría huella. El sistema durante años. Tú.